Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes hoy día con la responsabilidad de compartir la palabra del Señor, ¿no es verdad? Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jeremías y vamos a leer dos versículos, el versículo 9 y 10. Jeremías capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, Señor, en este lindo libro del profeta Jeremías y poder, Señor, pedir a tu Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, que nos muestre la enseñanza de tu palabra y que sobre todo la aplique a cada una de nuestras vidas para responderte a ti, Señor, y vivir conforme a tu buena voluntad. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo especial de comunión contigo y con los hermanos. Quedamos a la disposición de tu santa y buena voluntad. Obra conforme, Señor, a tus designios para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos hoy día con un tercer mensaje del libro de Jeremías. Ya primero compartimos una introducción, usted lo recuerda, versículos 1 al 3, estamos en el capítulo 1, y luego dijimos que el resto del capítulo, desde el versículo 4 hasta el final, versículo 19, ya el tema central era el llamamiento de Jeremías. Sin embargo, en este llamamiento resaltan 4 puntos muy claramente distintivos. Y el lunes pasado solamente tratamos los versículos 4 al 8 que titulamos La elección de Dios de Jeremías. Ese fue nuestro último mensaje. Pero todavía nos queda hoy día compartir versículo 9 al 10, lo que leímos, que le titulamos La misión encomendada por Dios a Jeremías, la misión encomendada por Dios a Jeremías, para quizás el próximo lunes poder ya concluir con el capítulo 1, versículo 11 al 16, donde se nos muestran las ilustraciones que Dios da a Jeremías, y del versículo 17 al 19, la confirmación de Dios a Jeremías. En nuestro último mensaje pudimos observar que Jeremías fue un hombre elegido por Dios, igual que usted y que yo, hermano, separado, santificado para Dios, llamado a una misión igual que usted y yo, levantado por Dios en tiempos corruptos, antes de que cayera el juicio de Dios sobre la nación, sobre Judá específicamente. Y hoy día igual nos ha dejado a nosotros, hermanos, en este postrer tiempo, previo al juicio que Dios va a emitir sobre este mundo. Y quizás lo más importante para nosotros, hermanos, es que Jeremías era un hombre que tenía al mismo Dios suyo y mío. Tenía como Dios al Creador, al soberano Dios, al Dios todopoderoso, al Dios omnisciente. Y ese Dios es tu Dios, es mi Dios. Yo recuerdo en mis primeros pasos de creyente, cuando empezaba a leer las Escrituras y de repente aparecían estos profetas o grandes hombres como Moisés, como Abraham, como David, como el mismo profeta Jeremías, y yo siempre pensaba que estos eran superhombres, eran seres especiales, pensaba que eran hombres perfectos, que uno nunca podría llegar a ser como ellos. Y quizás muchos hoy día piensan igual, pero estudiándolos más a fondo me fui dando cuenta que eran hombres de carne y hueso, iguales a usted y a mí, y que no eran perfectos, sino que tenían los mismos problemas de carácter y de pecado que tiene usted y yo. ¿Recuerda usted a Jeremías cuando Dios le llamó? Él tuvo temor, pero es que yo pensé que este hombre era de hierro. No es así. Tienen sentimientos igual que nosotros y también tienen temor. Muchos de ellos también son
son tímidos. Quizás ese sea su problema, hermano. Jeremías también lo tenía. Luego recuerda usted todo lo que pasó. Jeremías presentó excusas ante Dios. Ni que hablar cuando usted estudia a Moisés, por ejemplo. Lo mismo pasó con Moisés. Es cosa de ir a Éxodo capítulo 3. Le voy a mostrar algunos pequeños versículos. Allá en Éxodo capítulo 3, la verdad es que Dios se aparece en la llama ardiente a Moisés, ¿recuerda? Y viene el llamamiento de Dios a Moisés. En el versículo 10 le dice: ven por tanto ahora que te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se dan cuenta? Y igual que Jeremías, realmente él se sintió anonadado con este llamamiento. En el capítulo 4, versículo 1, estoy en Éxodo, Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, Señor, ¿para qué me vas a enviar a esta misión si no me van a creer? No van a querer ni siquiera escuchar mi voz, dice ahí. ¿Ya? En el versículo 10, capítulo 4, entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Jeremías también exclamó: Jehová! ¿Ya? Aquí Moisés: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ya en versículo 13, y él dijo: ¡ay, Señor! Se sigue quejando, se sigue excusando Moisés. Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Señor, señala a otro, yo no soy capaz. Hermanos, esto pasa igual hoy día con nosotros. Siempre que Dios nos llama, tendemos a porfiar con Dios e inventar todo tipo de excusas cuando Dios nos está llamando a su obra. Hermanos, ellos, al igual que nosotros, tenían problemas con la obediencia. Pero, hermanos, cuando fui leyendo un poco más sobre estos hombres de Dios, me di cuenta de que había algo especial en ellos. ¿Sabe qué es? Es que estos hombres sentían hacia Dios. Jeremías ardía hacia Dios. Es el amor a Dios lo que los superaba. Es el amor a Dios que superaba todo. Ese amor les vencía a ellos mismos. Jeremías quizás en su naturaleza era cobarde, pero el amor a Dios vencía su cobardía. Jeremías, al igual que Moisés, primero dijeron no a Dios, pero el amor a Dios venció su no. Y hermanos, la única diferencia que fui observando entre estos grandes hombres de fe y nosotros es que ellos dejaron que el amor de Dios les venciera. Dejaron que el amor de Dios les venciera. Son iguales a nosotros en todo. Tienen al mismo Dios suyo y mío, pero su amor a Dios les derrotaba, les superaba a ellos mismos. Miren, vamos a Jeremías. Ya avanzamos a Jeremías, pero al capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Y el versículo 7 al 9. Dice así. Jeremías aquí nos va a relatar su experiencia, nos va a contar su testimonio, nos va a contar realmente todo lo que él siente y lo que pasó en su vida en este encuentro, en esta experiencia, en esta relación con Dios. Dice versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Jeremías lo primero que nos enseña, hermano, es que él fue seducido por Dios. Él fue conquistado por Dios. Él fue enamorado por Dios. Fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Pero no por vía de la violencia, no por vía de la imposición, sino por el amor que Dios le expresó a Jeremías. Eso fue lo que derritió a Jeremías. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. No ha sido fácil mi vida.
Cada día soy escarnecido, cada cual se burla, he recibido burlas, ya, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, ya parece que cuando empiezo a ministrar, cuando empiezo a proclamar tu palabra, oh Dios, se levanta oposición, ya hay violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, al punto que llegó un momento que llegué a pensar que dije, no me acordaré más de él, yo no voy a seguir en esta relación con este Dios, no hablaré más en su nombre. Imagínese, hermano, no obstante, escuche, había en mi corazón como un fuego ardiente. Había en mi corazón, en mi interior, un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de vencer, pero no pude, porque el amor de Dios fue mayor. Hermanos, esta es la gran diferencia que vemos en estos hombres y quizás nuestras vidas. Como dije en el mensaje pasado, la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia dormida de este postrer tiempo. Quizás lo central es este amor que conquista, este amor que seduce, este amor que les vence. Hermano, yo le pregunto hoy día, ¿cómo es tu amor a Dios? ¿Tu amor a Dios hace que superes todo? Por ejemplo, tú quizás tienes vergüenza de compartir, de identificarte como creyente, de ser la sal y la luz que el Señor te manda ser. Tienes temor al que dirán. Yo creo que todos conocemos algo de esto. Pero te pregunto, ¿tu amor a Dios derrota tu vergüenza? ¿Derrota tus temores? Mire, el apóstol Juan, yo creo que es uno de los apóstoles que más habla del amor, porque realmente él fue seducido por el amor del Señor Jesucristo. Y en Primera de Juan, vamos a ir a primera epístola del apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 18, él escribe, en el amor no hay temor, ya, sino que el perfecto amor profundo, conquistador, vencedor, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque si hubiese sido perfeccionado en el amor, como Jeremías, seducido en el amor de Dios, este hombre no tendría temor. Porque el amor todo lo supera, todo lo vence. Y dice en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, la verdad es que en relación al amor, lo que hace que nosotros le amemos al Señor Jesucristo es tener un claro entendimiento y una clara vivencia del amor que Él tuvo primero por mí y por ti. Porque Él nos amó primero, entonces nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan. Mire, yo quisiera dejar para su meditación hoy día un versículo que a mí también me ayudó y me conmovió en la vida hasta el día de hoy, en mi vida cristiana. Y está en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 14 y 15. Por favor, anótelo. 2 de Corintios 5, 14 y 15. Yo voy a leer la primera frase nomás. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y como dice pensando esto, quiero dejarle este versículo para que usted lo piense, para que usted lo medite, esperando que el amor de Cristo te constriñe, ¿ya? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Voy a dejar con usted entonces estos versículos, no los voy a predicar, espero que los haya notado. 2 de Corintios 5, 14 y 15. ¿Recuerda usted cuál es el primero y más grande mandamiento?
Claro que sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y sabes la diferencia entre estos hombres que vemos en la Escritura y nosotros es que ellos cumplían el primero y más grande mandamiento en el corazón y nosotros quizás lo cumplimos de labios nomás, como dijo el Señor Jesús a los religiosos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, si vamos a responder al llamado de Dios, si vamos a servir al Señor, primero debemos asegurarnos que amamos a Dios de todo corazón. Debemos asegurarnos que amamos a Dios de todo corazón. Si no, la vida cristiana y el ministerio en futuro será en vano. Usted quizás se ha preguntado alguna vez quiénes son los que están sirviendo al Señor. Y quizás ha contestado los más capaces, los más preparados. No, hermanos, la respuesta es los que aman. ¿Quiénes están sirviendo al Señor? Los que aman. ¿Quiénes no hacen nada hoy día en la obra de Dios? ¿Quiénes hoy día vemos que no tienen compromiso con el Señor? ¿Quiénes no tienen fidelidad hacia el Señor? Una sola respuesta: los que no aman lo suficiente. Los que no aman lo suficiente. Hermanos, en el amor del Señor les pido que empecemos a amar a Dios con todo el corazón, pese a nuestro temor como Jeremías, pese a nuestras excusas como Jeremías. Hermanos, amemos a Dios como Jeremías y entonces sirvamos al Señor. ¿Qué responde a Dios? Me dan deseos de terminar aquí el mensaje, pero vamos a seguir con el segundo tópico del llamamiento de Jeremías, versículos 9 al 10. Volvamos a Jeremías, ya versículo 9 y 10 del capítulo 1. No nos movemos del capítulo 1. Ya, y es la misión encomendada por Dios a Jeremías. Dice el versículo 9 que ya leímos y lo vamos a releer. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira, hermano, en la lectura ya nos damos cuenta que no es una misión fácil la que Dios encomienda a Jeremías. No es una misión libre de dificultades. Tampoco va a ser un tiempo placentero para Jeremías, no. Más bien es una misión de lucha, es una misión de enfrentamiento espiritual, es una misión de guerra espiritual. Y la obra del Señor es eso. Por ello hay que asegurarse que amamos al Señor de todo corazón. Si no, vamos a abandonar. Como soldados vamos a desertar a mitad de camino. Sin embargo, hay algo seguro. Dios ha prometido su presencia. Recuerda cómo terminamos el versículo 8 el lunes pasado. No temas, Jeremías, delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que, hermanos, Dios ha prometido su presencia contigo y conmigo. Y con su presencia Dios capacita a Jeremías. Dios te capacita a ti también. Dios equipa a Jeremías para la batalla, igual como lo hace hoy día contigo y conmigo. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, siempre aquí el toque de Dios lo cambia todo. Lo primero que hace Dios hacia Jeremías cuando encomienda la misión que debe hacer este profeta es que extiende su mano Dios
y toca su boca, igual como Isaías, ya donde un carbón ya del altar ya lo toma un serafín y toca la boca de Isaías para limpiarlo, para purificarlo y para prepararlo y capacitarlo, igual que a Jeremías, con la misión de proclamar la palabra de Dios. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras, la palabra de Dios, en tu boca, Jeremías. Amén. Y hermano, como decía, ya lo primero que hace Dios es que toca al profeta. Y el toque de Dios lo cambia todo. Hermanos, Dios ha tocado tu vida. Yo estoy seguro que sí, porque si no, no estarías aquí escuchando su palabra. ¿Usted recuerda en los evangelios? Uno ve cómo Jesús, por ejemplo, tocó al leproso, ¿ya? Y este fue limpio. Igual ha pasado contigo, hermano. Él tocó tu vida y te limpió de tu pecado. Jesús, en otra parte vemos que tocó los ojos del ciego, preparó barro con su saliva y tocó los ojos del cielo, y éste recobró la vista. Igual contigo, hermanos. Él ha tocado tu vista espiritual y cayeron esas escamas de tus ojos y resplandeció la luz del evangelio para salvación. Oh, gloria a Dios. Qué día bendito aquel cuando Dios tocó mis ojos y pude ver el amor de Jesús y pude confesar y arrepentirme, pero abrazarlo en fe, y Él me rodeó con su amor y me perdonó, me limpió igual que a ti, y fue un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento en la vida. Aleluya, gloria a Dios por ese día. Si tú tuviste esa experiencia, tú eres igual que Jeremías, hermano. Eres igual que todo hijo de Dios. El toque de Dios en tu vida por su gracia desde ese día lo cambió todo. Y hoy tú y yo contamos con la presencia de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También hoy día tú y yo tenemos su palabra. Y ahora, hermanos, en la obra del Señor, Dios le dijo aquí en el versículo 9 a Jeremías que lo importante es predicar la palabra del Señor. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así que eso es lo central, hermanos, en la vida de todo hijo de Dios. Tenemos su palabra, tenemos que proclamarla. Es la palabra de Dios el instrumento que Él utiliza para desarrollar su obra. ¿Y a quién le ha encomendado esa misión? ¿A Jeremías solamente? No, a ti y a mí, a quienes somos hijos de Dios y que somos miembros de su iglesia universal. Ya nos congregamos en una local, pero somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué lamentable es ver hoy día en el hombre que en lugar de buscar la palabra de Dios, en lugar de buscar y obedecer la palabra de Dios, el hombre generalmente abraza una religión por tradición que nada le enseña de la palabra de Dios. Y Dios dice en este versículo, implícitamente le dice a Jeremías: no son tus ideas, Jeremías, las que vas a compartir. No es tu trasfondo, Jeremías. No es tu tradición, Jeremías. Jeremías es mi palabra. Como dice ahí, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hoy día, como siempre, hay muchos que atacan la Biblia. Y hay un pensamiento bastante generalizado. Esta gente dice: la Biblia es como cualquier otro libro escrito por el hombre. Estas personas ignoran la Biblia, no saben nada de ella. Sin embargo, opinan que es un libro escrito por el hombre como cualquier otro. Pero en este versículo 9, donde nos dice que Dios extiende su mano, toca la boca de Jeremías y le comunica
He aquí, Jeremías, en este toque que yo he puesto mis palabras en tu boca, en tu boca. Hermanos, en este versículo encontramos una de las tantas evidencias de que la Biblia es inspirada por Dios. Son las palabras de Dios puestas en la boca de un hombre, inspirado por Dios. ¿Ya? Hermanos, ¿qué dice segunda de Timoteo? ¿Ya? Hablando un poquito acerca de esto de que es la palabra de Dios, este libro que tenemos en nuestras manos, y no un libro como cualquier otro de autoría humana. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para confrontar, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios, el que abraza la palabra, el que cree a Dios, el que tiene esa experiencia personal con Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este versículo 16, donde nos dice que toda la escritura, todo, de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. En el original griego, la palabra que se usa por inspirada es theonephus, que se refiere más bien a que toda la escritura es exhalada. La idea es que toda la escritura es el mismo hálito de Dios. O sea, proviene internamente de Dios. Los hombres fueron simplemente instrumentos inspirados por Dios para dejar en forma legible en este texto la palabra no de ellos, la palabra de Dios. Lo mismo Jeremías, y en el versículo 17 veíamos cuál es el propósito ya por el cual la palabra de Dios es dada al hombre, ya para que el hombre de Dios sea perfecto, para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Dígame usted, al mirar el mundo, hermanos, ¿usted encuentra que el hombre hoy es enteramente preparado? Por sus frutos parece que no. Uno mira al mundo y uno ve que se está cayendo a pedazos, y entonces hay que preguntarse qué le ha faltado al hombre. Instrucción en la palabra de Dios a todo nivel, al nivel jerárquico más alto, ya del presidente, las autoridades, el poder judicial, legislativo, lo que usted quiera, hasta el último ciudadano de esa nación. Quizás lo que ha faltado es instrucción en la palabra de Dios. Lo que le ha sobrado es mucha religión. Y aparte de religión, ¿qué es otra cosa que lo que le sobra al hombre hoy día? A este hombre que no respeta y no busca al Señor y no tiene en alta estima su palabra, más bien la rechaza, más bien la desprecia. A ese hombre lo que le ha sobrado, aparte de religiosidad, es soberbia, es altivez, es orgullo y es ceguera. Y por eso es que este mundo lo vemos en un mundo dirigido por autoridades que no conocen al Señor, que no guían la constitución ni las naciones bajo la palabra de Dios, sino bajo el propio precepto humano, caído, ciego y corrupto. Y por eso es que el mundo va de mal en peor. Volvamos a Jeremías capítulo 1, versículo 10. Ya está claro que lo que Dios le está encomendando a Jeremías, y por ende lo está capacitando con su toque, es colocar su palabra en la boca de Jeremías para que él la proclame. Ese es lo primero en la misión encomendada. Mira que te he puesto, dice el versículo 10, en este día sobre naciones y sobre reinos. Me detengo en esta primera frase. Observe, hermanos,
la posición dada por Dios a Jeremías. Mira que te he puesto en este día y de aquí para adelante te he puesto a ti, Jeremías, sobre naciones, sobre reino. Hermano, qué postura más alta. ¡Wow! Yo no me lo hubiese imaginado. Jeremías está sobre las naciones. Jeremías está sobre los reinos. Y hermanos, usted y yo exactamente igual desde el momento en que Dios nos salvó y nos hizo parte de su familia, nos ha levantado a una posición sublime, la más alta en este mundo. Por ejemplo, en 2 de Corintios, el pasaje que le dejé de tarea para tu meditación personal, que es 2 de Corintios capítulo 5, recuerda, ¿ya? Le dejé el versículo 14 y el 15. Pues en ese mismo pasaje, más abajo, en el versículo 20, 2 de Corintios, por favor, 5:20, nos dice el Señor que usted y yo somos, ¿qué dice ahí? Embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, qué tremendo ser representantes, porque un embajador de una nación como Estados Unidos en otra nación es un representante de la nación que le ha encomendado esa misión de ser embajador en otra latitud. Pues nosotros, Dios nos ha encomendado ya el alto rango y la alta misión de ser sus representantes de la ciudadanía nuestra que está en los cielos, de la ciudadanía de Dios, del reino de Dios. Él nos ha encomendado en la posición de embajadores en nombre de Cristo, para como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios, pero nosotros, sus representantes, vamos a decir lo que Dios diría. Os rogamos en nombre de Cristo este mensaje: reconciliaos con Dios. Ahí está el mensaje: reconciliaos con Dios. Pero la posición es la posición de un embajador. Hermanos, en 1 de Pedro 2:9, tan conocido, pero lo vamos a leer nuevamente. 1 de Pedro capítulo 2:9, porque es importante que tú y yo sepamos cuál es nuestra posición. A Jeremías le dijo: desde hoy te he puesto sobre todas las naciones y sobre todos los reinos. Miren la posición de Jeremías, y es la misma tuya y mía. Y aquí en 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, hijos de Dios, sois linaje escogido, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son pueblo santificado, propiedad de Dios, un sacerdote de la realeza, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con esta posición, Dios nos da un mensaje, ¿ya? Embajadores, reconciliaos, ahí está el mensaje. Reyes y sacerdotes, nación santa, ya pueblo adquirido por Dios. Y el mensaje es para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién me llamó de las tinieblas a la luz? El Señor Jesucristo, para anunciar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra posición y ahí está nuestro mensaje, hermano. Sin embargo, a veces es frecuente observar que hay hermanos que tienden a pensar que son poca cosa, que no tienen mucho valor como persona, y se preguntan: ¿quién soy yo? Así como Moisés más o menos, y se ven pequeños. Pero hermanos, así como Dios le dijo a Jeremías, nosotros estamos sobre todos. Somos más que presidentes, somos más que generales, somos más que reyes, somos embajadores en nombre de Cristo, somos reyes y sacerdotes del Dios del universo, con un mensaje que nos fue delegado: reconciliaos con Dios, proclamadores del evangelio. Y nuestra misión, hermanos, es doble, es negativa y es positiva a la vez. Dice el versículo 10:
después de señalar nuestra posición, bueno, la posición de Jeremías, le está relatando el Señor a él, pero la misma para nosotros, dice, mira que te he puesto en este día sobre nación y sobre reino, ¿para qué? Ahí está el núcleo de la misión de Jeremías, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Si usted se da cuenta, lo primero que Dios le señala a Jeremías en la misión a la cual está siendo encomendado, ya enviado, es negativa: arrancar, destruir, arruinar, derribar. Todos son términos bastante negativos, pero luego hay una parte positiva: para edificar y para plantar. Amén. Entonces, acá, hermanos, primero el Señor le dice a Jeremías: mira, Jeremías, tu misión primaria sobre esta nación es arrancar. Ya veremos qué. Es destruir, es arruinar, es derribar, el aspecto negativo. Pero dice, para edificar y para plantar, el aspecto positivo. Aquí lo interesante es que primero Dios le recuerda el aspecto negativo para, segundo, revelarle el propósito positivo. ¿Por qué? Porque antes de edificar, antes de plantar, es necesario arrancar y derribar. O sea que por eso es que comienza con un aspecto negativo necesario para poder dejar todo preparado para lo porvenir, lo positivo, lo que es edificación en tu vida, lo que es plantar lo de Dios en tu corazón. Es decir, hermano, en el aspecto negativo se nos exige arrancar, destruir, arruinar y derribar todo lo que ofende a Dios, todo lo que mancha a nuestro Dios, todo lo inmundo, todo lo impuro, porque Dios es 3 veces santo. Nuestro Dios es santo, 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 es santísimo. En el lado positivo debemos entonces, una vez que se ha arrancado lo que no tiene ninguna posibilidad de relacionarse con Dios, como el pecado, una vez que eso se ha arrancado, entonces podemos y debemos edificar y plantar. Es decir, podemos ir construyendo la obra de Dios y plantando la buena semilla que da fruto para Dios. Hermanos, ¿no es esta doble función la que hace la palabra de Dios? Vamos a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Y vamos a estar viendo cómo la palabra de Dios hace esta doble función. En Jeremías 23 y en el versículo 29, Dios hace una pregunta solemne. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ahí estamos. El aspecto negativo lo menciona Dios, ampliándolo en el mismo libro de Jeremías. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? El fuego, una vez que es separado el trigo de la cizaña, ¿qué hace? Consume la cizaña. El fuego consume lo que no le pertenece a Dios. El fuego consume lo falso, lo adulterado. El fuego quema lo inútil, lo que no sirve a Dios, lo que no es santo. En última instancia, el fuego elimina el pecado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el último versículo, que es el versículo 29, se nos señala claramente, refiriéndose a Dios, que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Él no puede relacionarse con el pecado. En el libro de Isaías nos dice que el pecado de ustedes
pueblo de Israel han hecho división entre mi persona, dice Dios, y vosotros. O sea que el problema central que debe ser quemado, arrancado, es el pecado, ¿ya? Pero también el fuego prueba los metales para purificarlos, para pulirlos, para limpiarlos, para que quede solamente lo puro, es decir, las trazas de metales de segunda categoría, impuros. El fuego los desplaza para que quede oro puro, por ejemplo, porque el fuego trata también con el corazón del creyente para ir santificándolo, para que vaya relacionándose cada vez más y creciendo a la imagen del Hijo, del Santo Hijo de Dios. Amén. Este versículo habla del fuego. Mi palabra no es mi palabra como fuego, y además agrega como martillo que quebranta la piedra, algo extremadamente duro. Sin embargo, el martillo, la palabra de Dios, no hay nada que le pueda resistir, como martillo que quebranta la piedra, algo sumamente duro. La palabra de Dios quiebra lo más duro. El martillo es la palabra de Dios que quebranta el corazón más duro y obstinado para que se vuelva a Dios. En el Nuevo Testamento se sigue ampliando este concepto de la palabra de Dios y se compara a una espada. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4. Ya hablamos que es fuego, hablamos que es martillo, y en Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Ya se simboliza aquí como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hace una separación, hace una división, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada que penetra el corazón para separar lo que es de la carne de lo que es espiritual. Hermanos, en el libro de Efesios está la misma idea de la espada, pero aquí es presentada como una de las 6 armas de la armadura de Dios. Dios diseñó una armadura, la forjó allá en los lugares celestiales y la ha dispuesto para que cada creyente se la coloque. Ya en esta armadura está, por ejemplo, ya el cinto ya para vuestros lomos, que es la verdad. Está la coraza de justicia para proteger el corazón. Están los calzados del evangelio de la paz. Está el escudo de la fe, ya está también el yelmo de la salvación. Y en el versículo 17, estoy en Efesios 6, 17, la segunda parte nos dice que también está como parte de esta armadura de Dios la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está representada la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Ya es el arma, la palabra de Dios es el arma que utiliza el Espíritu Santo para quebrantar lo malo del hombre, para arrancar su pecado. Lo primero, si un hombre va a relacionarse con Dios, es que tiene que ser purificado, tiene que ser limpio de su pecado, para arrancar su pecado, para destruir. ¿Para destruir qué cosa? Su religiosidad. En el caso del pueblo Judá era para destruir su idolatría, porque habían dejado al Dios verdadero y se habían abrazado en fe a una serie de dioses paganos, ya que no son dioses vivos, son muertos, porque eran de madera o eran de piedra. Tenían ojo y no ven, le hacían boca, eran hechos por los hombres, le hacían boca, pero no hablaban.
etcétera, muy diferente al Dios verdadero. Así que había que destruir la idolatría de este pueblo para arruinar su concepto de sí mismo. Y cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios, muchas veces tiene su propio concepto de sí mismo, su propia verdad, su propia experiencia, y la abraza como si fuera la única verdad. Pues Dios en la palabra te pone el espejo de Dios y tú te puedes ver en ese espejo, y por supuesto que cambia el concepto de ti mismo y te ves a la luz de los ojos del Señor. Y por ende todo esto te va preparando para volver a Dios. Así que sirve la palabra de Dios para arruinar tu concepto de ti mismo y para derribar tu orgullo, tus pensamientos, tus argumentos, tu filosofía de vida según el mundo y no según Dios. Todo eso es derribado por la palabra de Dios. Por eso que en Juan capítulo 16 y el versículo 8, vamos a Juan capítulo 16 y el versículo 8, nos dice de labios del Señor Jesucristo que es la primera función a hacer por parte del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 8. Dice Cristo, y cuando Él, se refiere al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, hermano, en este versículo, el Señor Jesucristo nos dice que lo primero que hace el Espíritu Santo por la palabra, usando la palabra de Dios, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y este convencimiento quebranta al hombre, pero al mismo tiempo prepara el corazón para recibir la buena semilla de la salvación. Mira, Jeremías, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar todo lo impuro, todo lo que separa al hombre de Dios, todo lo que disgusta al Señor, pero te he puesto para edificar y plantar lo verdadero, lo de Dios. Y lo verdadero y lo de Dios es que el hombre, al ser confrontado con la palabra y convencer al hombre de pecado, de justicia, de juicio, se produzca en él un arrepentimiento, una confesión de su pecado y una fe en la obra completa de Cristo allá en la cruz, porque Él pagó el precio para cargar tu pecado, y si tú crees en Él, tú quedas limpio, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado, y entonces puedes volver a Dios y puedes empezar una nueva vida para ser edificada ahora, según Dios, para ser plantado ahora, como Dios siempre dispuso como propósito para tu vida. ¿Ya? Así que, hermano, sin que haya arrepentimiento, sin que haya confesión y fe en el Señor, sin eso el hombre será arrancado, ¿ya? Pero si se vuelve al Señor, Dios lo edificará nuevo, lo plantará en Cristo para una nueva vida. Pero también Jeremías, en esta misión, igual que nosotros, tiene que advertir con la palabra de Dios al hombre que a todo aquel que persista en su maldad será arrancado y será destruido. Su destino es condenación. Pero el que se arrepienta de sus pecados, ese hombre será edificado y será plantado nuevo en el Señor. Hermanos, ahí está la misión encomendada por Dios a Jeremías, y ahí está su misión, hermano, en estos postreros días, porque Dios también encomienda lo mismo a ti hoy día, previo a su segunda venida. ¿Qué respondes tú al Señor hoy día? Yo espero que le digas: Señor, heme aquí. Estoy dispuesto, seducido por tu amor,
ya por lo cual puedo vencer todo, y consciente de que me has puesto en la más alta posición como embajador, como rey y sacerdote, y me has dado el mensaje de salvación, tu evangelio, que es poder de Dios para salvación. Señor, yo hoy día quiero comprometerme a compartir el mensaje de tu palabra para confrontar al hombre con ella misma, y tu Espíritu Santo sea usándola para arrancar, para derribar, para convencer de pecado, y que el hombre vuelva en arrepentimiento y pueda ser edificado como nuevo edificio, pueda ser plantado como una nueva rosa hermosa para Dios y no como una maleza. Oh Señor, gracias te doy en esta hora por tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.